Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. En la clase de hoy vamos a trabajar acerca de la relación entre los movimientos sociales y el Estado, los procesos de autonomía, de construcción de comunidad, orientados o situados más bien en América Latina. Un poco la idea de la clase de hoy es repasar algunos de los debates contemporáneos acerca de estas relaciones tensas, opacas muchas veces, entre movimientos sociales y la esfera institucional de la política, ¿no? Primero nos basamos en una idea de que la política puede ser definida en un sentido más amplio, que no es solamente aquello que ocurre en la esfera de lo institucional, de los partidos políticos, del Estado, sino que la política se realiza, se construye, se disputa en todos los ámbitos de la vida cotidiana de nuestras sociedades, y son relaciones sociales, son relaciones de poder y conflictos que están atravesando justamente nuestras subjetividades y obviamente enmarcadas en una estructura determinada. Es decir, ahí entre la agencia y la estructura aparece la política como posibilidad de cambio societal o también como posibilidad de mantener el orden vigente o el status quo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde esa mirada amplia de la definición de política, vamos a distinguir igual lo que es la política institucional de la política emancipatoria o de un proceso más amplio que implica justamente los intentos de un cambio radical de la sociedad, ¿no? Entonces podemos hablar de la política institucional o de lo político y luego de la política como proceso o como fenómeno emancipatorio, ¿no? En ese sentido, las definiciones clásicas de los movimientos sociales sitúan a esta forma de acción colectiva justamente como una forma no institucional de la política, es decir, formas de acción colectiva, formas de organización colectiva que van a poner sus demandas en juego en el espacio público por fuera de los canales institucionales de la política, ¿no? Por fuera del orden representativo, del orden estatal, de las lógicas de la acción colectiva sindicales o de los propios partidos políticos, sino que encuentran formas propias de hacer política, de construir política en una esfera autónoma de esas otras lógicas de la política institucional, ¿no? En ese sentido, casi toda la bibliografía coincide en esta característica principal de los movimientos sociales, ¿no? Que es una de las características principales para pensar el movimiento social como una forma específica de acción colectiva. Eh, Esto no significa, ¿no?, como nos alerta Melucci en, en algunos de sus trabajos, Alberto Melucci, que justamente no puede haber una relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos, o entre los movimientos sociales y la esfera institucional de la política, sino que justamente esto ocurre porque gran parte de las luchas y de las demandas que plantean los movimientos sociales muchas veces se traducen o se llevan a la arena institucional para provocar algún tipo de cambio en la legislación, en las formas organizativas de la sociedad hegemónica, etcétera, etcétera, y son los propios movimientos sociales los que llevan esas propuestas a través de sus luchas, de sus acciones colectivas, al plano institucional para justamente provocar algunos de los cambios que se proponen, ¿no? Ahí Melucci hace la salvedad que no, digamos, si la política institucional termina primando por sobre la lógica del movimiento social y de las formas autónomas, obviamente se transforma en otro tipo de acción colectiva que ya no es el movimiento social, ¿no? Pero bueno, un poco para adentrarnos en estos debates, vamos a retomar un texto ya clásico de Munch, de 1995, donde justamente el autor plantea una utilización, digamos, bastante ecléctica e interesante de las teorías de los movimientos sociales europeas y norteamericanas para proponer nuevas lecturas sobre esta cuestión de la tensión entre el movimiento social y el Estado o las institucionalidades políticas, ¿no? En ese sentido, Munch plantea justamente que los movimientos sociales pueden asumir distintas posiciones en torno a su estrategia política y en torno a su relación con el sistema político institucional. En primer lugar, plantea una posición autorrestringida, ¿no? Una posición anclada en su dinámica identitaria, en sus demandas propias en la esfera de la sociedad civil, alejadas de la política institucional,
¿no? Y plantea que ese es el momento naciente de todo movimiento social y que muchas veces se queda en ese espacio, ¿no? Y no logra dar el salto a la política institucional, ¿no? Ahí el autor hace una diferencia entre lo social asociado al movimiento social, a la esfera de la sociedad civil, y lo político asociado a la esfera institucional, estatal, etcétera, que nosotros podemos discutir justamente por esta idea de que en realidad las políticas la están produciendo todos esos actores, tanto los movimientos sociales como los partidos políticos, el Estado. Pero más allá de esa crítica, él plantea, y es algo, digamos, que está bastante consensuado en muchos de los pensadores, que ese es uno de los momentos del movimiento social, ¿no? Efectivamente, existe un momento en el cual el movimiento social repele ciertas lógicas de la institucionalidad política y empieza a privilegiar, o en sus comienzos privilegia justamente su construcción identitaria, ¿no? Dice, hay otro momento, otra posición, que la llama posición políticamente orientada, en la cual el movimiento social establece una estrategia para accionar en el campo de la esfera estatal o de la política institucional para llevar allí parte de sus luchas y demandas sin perder su forma organizativa autónoma, no jerárquica, de mayor horizontalidad, de acción directa, y esas otras características que tienen los movimientos sociales como particularidad de su acción colectiva. Lo que dice ahí Munk es que tienen que generar un equilibrio que le permita mantener su especificidad como movimiento social sin perder esa mirada estratégica, dice el autor, para poder provocar los cambios sociales que pretenden los objetivos del movimiento. El riesgo que asumen los movimientos sociales al entrar en la arena de la política institucional son justamente los procesos de institucionalización, de burocratización, de pérdida, ¿no?, de sus principios políticos, de sus formas organizativas autónomas, no jerárquicas, etcétera, etcétera, en pos de poder obtener réditos o éxitos en la arena institucional, que tiene claramente otras lógicas de la acción colectiva. Entonces dice, cuando eso sucede, el movimiento social se transforma en otro tipo de actor, ¿no? Él dice que es una posición institucional, una posición populista. No es muy feliz esa definición, pero bueno, podemos decir que es una posición más institucional, aquella que asume el movimiento, que se termina transformando en un agente o un actor más del sistema hegemónico que pretendía transformar. Es decir, se transforma en un sindicato, en una ONG, en un partido político o algún tipo de forma de acción colectiva que ya no es un movimiento social, sino un actor de la política institucional. Por último, plantea que hay una posición que él llama fundamentalista, que es aquella que no solo se mantiene en su posición identitaria, sino que avanza hacia posiciones antiinstitucionales de no relacionamiento con el sistema político institucional, y que dice termina fracasando también como movimiento social porque no le permite una acción disruptiva de cambio, de transformación de la sociedad, porque queda en un espacio autoencerrado, es decir, autorreferenciado en su propia lógica identitaria, no permitiendo cambios en su propia estructura de movilización, pero tampoco permitiéndole generar cambios a nivel societario, ¿no? Por otro lado, podemos pensar ahí que hay un texto, el texto de Bringel y Falero, que es muy interesante, donde discute justamente las tensiones que hay dentro de los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de América Latina de principios del siglo XXI hasta la actualidad, ¿no?, hasta el año 2020, donde tuvimos una suerte de ciclo progresista de gobiernos en distintos países, no toda América Latina, pero sí en distintos países, en distintas olas o etapas que van desde fines de los años 90, fines del siglo XX, hasta comienzos del siglo XXI, hasta, podemos decir, el 2020, donde todavía existen algunos gobiernos que se pueden caracterizar como progresistas, que implican justamente una relación en tensión con los movimientos sociales. Es decir, no es una relación fácil por más que los gobiernos sean de tendencias de izquierda o de centroizquierdas o populistas o progresistas o revolucionarios o como querramos calificarlos, y donde muchos de estos movimientos fueron o lograron acceder al poder estatal por la propia acción colectiva de los movimientos sociales, es decir, que algunos se autonominaban como gobiernos de los movimientos sociales,
podemos ver que esas relaciones no estuvieron exentas justamente de todas estas tensiones que podemos analizar de manera más teórica o conceptual, y que tienen que ver con este cambio también que se está produciendo en la propia esfera del Estado. Es decir, el Estado-Nación, como lo conocemos, ha ido transformándose desde su surgimiento en mediados del siglo XVI, XVII y XVIII, y en América Latina también asume formas particulares que tienen que ver con los procesos de dependencia de nuestros países, de la relación centro-periferia, y en las últimas décadas también con el proceso de globalización que ha ido digamos, desfigurando ciertos roles estatales clásicos y de soberanías estatales que han ido perdiendo peso por una mayor preponderancia de ámbitos de gobernanza internacional, por corporaciones transnacionales que toman decisiones que antes por ahí eran prerrogativas de los gobiernos, aunque esto no sea de manera legítimamente acordada, sucede de hecho, digamos. Entonces, me parece que todo esto marca también un cambio en la propia lógica del Estado-Nación que muchos movimientos sociales van decodificando y van entendiendo cómo funcionan estas lógicas, ¿no? Por otra parte, una parte importante de los movimientos sociales lucharon por una refundación, una transformación radical de los estados, planteando justamente lo que son los estados plurinacionales, como sucedió en Bolivia, en Ecuador, que por lo menos en términos legales o en términos de las nuevas constituciones, son muy interesantes y muy progresivos, aunque después en la práctica obviamente no han tenido la fuerza que uno esperaba en la transformación radical de la sociedad, ¿no? Pero sin embargo eso es una parte importante que plantean los autores para pensar las características de las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado en América Latina, que es muy importante tener en cuenta. Ellos plantean 4 tipos de formas de relacionamiento, de conexiones entre movimientos sociales y el Estado. La primera, una conexión subordinada, que implica la subordinación casi total de los movimientos sociales por parte hacia el gobierno o hacia el Estado, de manera donde es la propia lógica estatal la que conduce o imprime una política determinada a los movimientos, ¿no? Incluso hay movimientos que han sido creados desde arriba, entre comillas, es decir, creados por la propia acción estatal. El caso de Venezuela es uno de los más conocidos, donde muchos movimientos sociales fueron creados por la propia acción de gobierno de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, que fue conformando distintos movimientos sociales, pero que quedaban de alguna manera bastante subordinados a la política estatal, ¿no? Más allá de que la política estatal podía ser muy interesante y muy progresiva, efectivamente no era una construcción típicamente desde abajo, desde los procesos de autonomía de los movimientos sociales, sino que tenía que ver más bien con políticas de Estado que promovían la organización de las bases sociales. Por otro lado, plantean una conexión negociada, es decir, un proceso donde los líderes de los distintos movimientos sociales tienen una trayectoria común, compartida, donde incluso por ahí algunos líderes históricos de los movimientos sociales acceden a puestos de gobierno en procesos políticos más ligados a lo institucional, y eso hace que haya una relación de ida y vuelta entre movimientos sociales y el gobierno o el Estado, pero que no es una relación necesariamente orgánica como es en la conexión subordinada, pero sí muy fuerte, es decir, se mantienen discursos de autonomía o de autorregulación de los movimientos sociales, pero gran parte de sus líderes son parte del gobierno. Entonces, esa autonomía que se mantiene en términos discursivos se ve ralentizada o acotada justamente por la acción estatal y sobre todo por el ingreso de parte de esos líderes o referentes a la esfera estatal sin perder parte del control del propio movimiento social, ¿no? Una tercera forma de conexión es la que ellos denominan, o de relacionamiento, es la que ellos denominan conexión discontinuada. Que esto quiere decir que efectivamente, de la misma manera que en la forma anterior, existen trayectorias comunes, existen líderes que han participado de luchas junto con, por ahí, el gobernante o el presidente o la presidenta o de distintos ministerios, no hay una relación tan fuerte y tan orgánica entre el movimiento y el Estado, si bien hay un apoyo crítico, muchas veces, de los movimientos sociales a esos procesos estatales o de gobiernos progresistas. Es decir, hay una relación que no es orgánica, que no es permanente, que genera ciertas conflictividades, pero que también hace que los movimientos sociales no tengan
acciones colectivas de protesta, muchas veces cuando incluso son atacados sus propios intereses objetivamente. Es decir, movimientos campesinos que no logran la reforma agraria, pero que no se movilizan frente a esos gobiernos para preservar el carácter progresista del Estado bajo ese gobierno, o para no ofrecer, digamos, posibilidades a que crezcan otras opciones alternativas, políticas alternativas que consideran peores, es decir, un avance de la derecha política o de procesos de golpes de Estado, etcétera, etcétera, que hacen que el movimiento social no actúe de la manera tan radical como si actuaba por ahí en procesos de gobiernos más claramente conservadores o de derecha política. Después, por otro lado, la última forma de relacionamiento es la desconexión casi total y absoluta o lazos muy débiles entre movimientos sociales y gobiernos y Estado, que implican procesos de autonomía fuerte, de construcción de territorios propios. El ejemplo por ahí del zapatismo en México como un ejemplo paradigmático de muchos otros movimientos indígenas y algunos campesinos de América Latina que no establecen casi relaciones políticas con los estados-nación, sino que construyen y disputan en sus propios territorios, construyendo por ahí propuestas alternativas de sociedad sin pasar por la política institucional, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es interesante el debate planteado tanto por Munk como por Bringer y Falero, para pensar justamente algunas de las particularidades de los movimientos sociales en América Latina y su relación con el Estado, con el proceso institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora por ahí, pensando en estos procesos, me parece interesante que podamos relacionarlo también con los procesos de construcción de autonomía, ¿no? de construcción de autonomía, de construcción de comunidad, y de lo que algunos autores como Luis Tapia plantean como movimientos societales, ¿no? Efectivamente, esta relación con el Estado es una relación en tensión, es decir, lleva a que algún tipo de forma de acción colectiva, que es la del movimiento social, ¿no? como forma particular de la acción colectiva, tenga relacionamientos indefectiblemente con el Estado, aunque sea no deseado. Cualquier movimiento social, incluso el zapatismo, tiene relaciones con el Estado-Nación, porque el Estado-Nación es la forma primordial, si se quiere, que adquiere la forma de gobierno en el sistema capitalista, que es el sistema mundo, que de alguna manera regula de forma hegemónica las relaciones sociales de todos quienes vivimos en esta esfera global hiperconectada, ¿no? Entonces, de alguna manera, la acción estatal no puede ser obviada o anulada de la lógica de cualquier movimiento social, aunque más no sea que reciba la faceta más represiva del Estado y el accionar más clientelar que uno se puede imaginar. Eso no deja de ser una relación social que el movimiento social tiene con respecto al Estado. Es decir, no existe el aislamiento total y absoluto y la autonomía plena, ¿no? La autonomía siempre, como decía Cornelius Castoriadis, es una autonomía relativa, ¿no? Es una autonomía en construcción, una autonomía como horizonte de procesos autorregulados de lo social que no pueden escindirse del sistema hegemónico de manera plena. Entonces ahí me parece interesante que pensemos justamente cómo se van construyendo también esos procesos de autonomía de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? Por un lado, podemos ver que existen, o que la idea de movimiento social tiene como esa particularidad que decíamos al principio de la clase, justamente de llevar por canales no institucionales la acción política de ese colectivo o ese sujeto colectivo. En ese proceso construye nuevas formas de relacionamiento, que son las que propone para el conjunto de la sociedad, pero las prefigura hacia el interior de su propia organización. Es decir, si promueve relaciones no jerárquicas, va a tratar de tener un horizonte de sentido, ese movimiento, de construir relaciones horizontales hacia adentro del movimiento. Lo mismo puede pasar en los aspectos de la educación, de la salud, del autogobierno, de la autodefensa, de todos los aspectos de la vida cotidiana en los cuales acciona el movimiento. Va construyendo muchas veces estas formas prefigurativas de lo político y desde la vida cotidiana. Es ahí donde se empieza a anclar la autonomía de los movimientos sociales en América Latina, en esos territorios donde los movimientos sociales van ensayando, van poniendo en juego esas prácticas disruptivas del orden social vigente o hegemónico,
para construir esas formas alternativas que les permiten también llevar a la sociedad nuevos proyectos de cambio. Es decir, son esos momentos de latencia, diría Alberto Melucci, aquellos que les permiten a los movimientos sociales construir esas alternativas en sus territorios. Son procesos, digamos, de una suerte de laboratorios clandestinos para la innovación social que les permiten a los movimientos sociales ensayar nuevas formas de relacionamiento para proponerlas como alternativas societales hacia el conjunto de la sociedad y no solamente hacia los propios integrantes del movimiento social. América Latina tiene una particularidad también, que es una sociedad que, como decía René Zabaleta Mercado, el pensador boliviano, es una sociedad abigarrada, ¿no? El famoso barroco latinoamericano que planteaba Bolívar Echeverría, ¿no? O ese México profundo de Bonfil Batalla, que es una sociedad donde se entremezclan, ¿no? Donde se juxtaponen distintas sociedades. Es decir, hay una sociedad hegemónica, blanco, mestiza, criolla, construida en los procesos de colonización iberoamericana o anglo-francesa del continente americano o a Via Yala, y que después se fueron perfilando justamente en los procesos de independencia política con esas élites criollas mestizas que terminan hegemonizando un relato de Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación argentino, el Estado-Nación chileno, uruguayo, brasileño, mexicano, guatemalteco, etc. Fue construido con una misma matriz de una sociedad hegemónica blanca, criolla, mestiza, que incorpora a esas otras sociedades subalternas de manera totalmente subordinada, negando sus propias especificidades y folclorizando el componente campesino, indígena y afrodescendiente a una construcción de un Estado-nación, ¿no? Único, homogéneo, monolingual, monocultural, etcétera, etcétera, que invisibiliza esas otras relaciones sociales, esas otras formas societales de entender y comprender y vivir el mundo, ¿no? De esas otras cosmovisiones, que quedan soterradas, que quedan enterradas, invisibilizadas, pero que no están muertas, ¿no? Que no están destruidas plenamente, ¿no? Y que permanecen y perviven como formas societales propias, ¿no? Como sociedades dentro de esa sociedad hegemónica, como sociedades que van a contrapelo muchas veces de la sociedad hegemónica. Y ahí es donde Luis Tapia dice, tomando esta idea de la sociedad bigarrada latinoamericana o boliviana, pero llevado a un plano latinoamericano, que existen una suerte de movimientos societales, aquellos movimientos sociales que no son solo movimientos sociales por todas estas características que tienen que ver con su accionar en el ámbito de lo no institucional, ¿no? Esta idea de que el movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil como en el del Estado, y se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del Estado y del gobierno. Aquí estoy citando el texto de Luis Tapia, de los movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política, donde podemos ver que el movimiento social es, también vuelvo a citar, casi siempre es un flujo subterráneo de procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico nacional, ¿no? Pero además de eso, de esos movimientos sociales, donde ahí está retomando parte de los debates europeos y norteamericanos, ¿no? Sobre todo a Alberto Melucci, dice, los movimientos sociales implican una forma social alternativa, distinta, ¿no? Es decir, los movimientos societales no son movimientos sociales, pero a su vez expresan la reemergencia de esa otra sociedad invisibilizada, soterrada, ocultada, ¿no? Que está en ese subsuelo sublevado de la patria, que permaneció de alguna manera en resistencia y en latencia durante muchos siglos, y que reemerge en momentos determinados para interpelar no solo al conjunto de la sociedad, sino a la propia sociedad. Es decir, no es una demanda de cambio de sociedad, sino es una interpelación o una puesta en jaque a la propia idea de sociedad hegemónica como Estado-nación, como un pueblo, una nación, una lengua, ¿no? Una raza, ¿no? Y bien, digo raza en el sentido de la raza criolla mestiza, como ese melange latinoamericano, ¿no? Ese
caleidoscopio latinoamericano que se construyó a sí mismo como el relato hegemónico y que invisibilizó justamente a esos pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, etc., ¿no? Entonces, dice, en muchos casos, dice Luis Tapia, se trata de la movilización de un conjunto significativo de las estructuras políticas y sociales de otras sociedades para cuestionar las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y los modos de reproducir en nuevas condiciones la desigualdad entre pueblos y culturas. Aquí tenemos un movimiento social, este movimiento societal, que no proviene de la acción colectiva generada en el seno de estructuras modernas de vida social, sino de estructuras comunitarias de sociedades y culturas no modernas, pero que hacen política para demandar al gobierno una mayor integración y reconocimiento, es decir, para actuar en la principal forma política moderna que es el Estado-Nación. Se trata de formas sociales y políticas de origen no moderno que se movilizan contra los efectos expropiadores de su territorio y destructores de sus comunidades causados por los procesos modernos de explotación de la naturaleza y las personas. En este sentido es un movimiento social y político anticolonial, descolonizador. Es decir, se mueven a contrapelo, es una sociedad que se mueve a contrapelo de la sociedad hegemónica. Y en ese sentido es interesante para poder pensar en América Latina todos los procesos de conformación de movimientos sociales indígenas, de parte de los movimientos sociales campesinos y afrodescendientes y otros pueblos tradicionales, que no solo impugnan entonces el avance del extractivismo en sus territorios, sino también la propia forma del Estado-nación moderno latinoamericano, ¿no? Y esto es algo que es importante para poder comprender algunas de las particularidades entonces de la acción colectiva que llevan a cabo estos movimientos sociales en nuestra América, en nuestro continente. Esto también puede pensarse, digo, y es interesante ver cómo esta construcción analítica que genera Luis Tapia, que construyen a Raúl Sivecci y otros autores latinoamericanos, permiten también pensar formas de acción colectiva de movimientos sociales en la propia Europa, es decir, movimientos indígenas en el norte de Escandinavia, ¿no? El pueblo Sami, que habita en lo que hoy es parte de Noruega, Suecia y Finlandia, también tiene disputas territoriales, de sentidos, culturales, de una sociedad que estaba inmersa e invisibilizada dentro de otra sociedad y emerge de una manera disruptiva como un movimiento societal y no solo como un movimiento social. Es decir, esto me parece interesante pensar cómo hay construcciones de conceptos que permiten pensar no solo América Latina, sino también otras geografías, otras latitudes y otras temporalidades a escala global, ¿no? Es decir, así como podemos utilizar conceptos de las teorías europeas, también podemos usar conceptos de las formas o de los conceptos latinoamericanos para pensar fenómenos o movimientos sociales de Europa, de Estados Unidos, de África, de Asia, etc. En ese sentido también me interesaba ver el texto de Jérôme Basquiat, donde él plantea en el libro Adiós al capitalismo, autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos, ¿no? Aquí tenemos el libro de Basquiat, aquí tenemos el libro de Luis Tapia, cómo de alguna manera lo que él toma como ejemplo, que es el zapatismo, como un ejemplo de construcción de autonomía territorial e integral de un movimiento social, ¿no? Y lo plantea no de una manera romantizada, sino también con todos los problemas que puede haber en esos procesos de construcción de autonomía, justamente. No es que es una forma pura y prístina de construcción o de forma de acción colectiva, sino que también tiene todas sus dificultades, ¿no? Es decir, ahí se mezcla esta idea de movimiento societal con la idea de movimiento social, de autonomía y de comunidad o comunalidad. Es decir, la reconstrucción de una lógica organizativa anclada en formas comunitarias de la política, es decir, en formas ancestrales que son recuperadas y resignificadas, lo cual no significa que son traídas de manera totalmente acrítica de cómo funcionaban hace 300, 400 o 500 años antes de la conquista, sino que son resignificadas a la escena contemporánea, es decir, son tomadas por esos propios actores sociales, diciendo estas eran las formas comunales que tenían nuestros antepasados, nuestros ancestros, y las resignificamos y las reconstruimos a la forma política que adquiere en la actualidad. Es decir, no vamos a trasladar la lógica organizativa maya del año 1450 a México en los años 2000, sino que vamos a reconstituirla en parte por nuestras propias formas de acción ligadas a los procesos de autonomía y de comunalidad. Ahí el zapatismo entonces propone de alguna manera una lógica política fuertemente y muy radicalizada, de cambio social radical, alejada justamente de los espacios institucionales de la política, ¿no? Alejada del poder estatal,
aunque sea a distancia, no negándola ni negando su existencia, sino diciendo nos interesa construir justamente los procesos de autonomía por fuera de esa institucionalidad, ¿no? Alejados de esa institucionalidad. No en una negación absoluta, sino en una distancia, una sana distancia, o un distanciamiento político en vez de social, con la lógica de institucionalidad estatal. Y eso se hace a través de las formas de autogobierno, es decir, de una forma integral de la autonomía que toma cada una de las esferas de la vida cotidiana, es decir, abarca la salud, la educación, las formas de producción, ¿no? A través de cooperativas, de formas de producción de alimentos de forma agroecológica, la salud a partir de clínicas comunitarias y promotores de salud comunitarios que retoman los procesos de salud tradicionales de los pueblos indígenas, combinado con los métodos, digamos, científicos, académicos de la medicina alópata hegemónica, procesos de educación comunitaria, ¿no? Con promotores de la educación propios, con formación de formadores, de maestros y maestras en el nivel secundario, en el nivel primario, con una currícula propia, con escuelas propias y formas de funcionamiento escolares muy diferentes por ahí a los formatos tradicionales, en algunos casos también replicando parte de esos formatos, digamos, no hay que ser también romantizador de esas experiencias. En términos de autodefensa, obviamente, bueno, hay un soporte ahí de un ejército popular, de una guerrilla, con armas que generan también la posibilidad de ese distanciamiento con el Estado, ese alejamiento del Estado. Procesos de justicia comunitaria y popular, con lógicas propias. Procesos de construcción de discusiones y debates de género muy interesantes, donde hay un feminismo indígena, zapatista, en creciente ebullición, digamos, construido desde las propias bases y de las propias comunidades, en procesos que vienen desde los años 80, incluso en momentos de clandestinidad, hasta la actualidad, que está en un proceso de permanente cambio, diferente por ahí a los procesos de los feminismos urbanos y de otros sectores populares, pero que también tiene una fuerza y una capacidad, digamos, de autonomía y autorregeneración muy, muy importante. Entonces, de alguna manera, y los procesos de autogobierno, perdón, que decíamos antes, que tienen que ver con las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos y las formas asamblearias comunitarias que se han ido, digamos, afinando y rearmando con el correr del tiempo, ¿no? Entonces ahí el autor plantea justamente esta idea del mandar obedeciendo como una forma de dar vuelta, trastocar la lógica de la representación, donde aquel que manda obedece a quienes le otorgaron su mandato, es decir, los gobernantes tienen que obedecer a ese pueblo que es el verdadero mandante, ¿no? Aquel que da las órdenes, solamente el gobierno las obedece, las toma en cuenta y las ejecuta, pero que no deja de haber una lógica ahí de cierta separación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Que el zapatismo lo que hace para justamente achatar esa separación es la rotación en los cargos de gobierno de manera muy fuerte y masiva, es decir, gran parte de la población zapatista termina en algún momento de su vida siendo parte del gobierno, sea el gobierno de su comunidad, el gobierno regional, el gobierno municipal o incluso las juntas de buen gobierno, que son estos espacios macro que, digamos, que controlan una vastedad de municipios autónomos y de territorios en el estado de Chiapas, donde se generan estos procesos de autogobierno y donde confluyen gran parte de todos estos procesos de autonomía en la vida cotidiana, de justicia de salud, de educación, de producción, etcétera, etcétera, y se resuelven de manera colectiva por parte de estos, de quienes integran las juntas de buen gobierno, que, como decíamos antes, son rotativas, incluyen varones, mujeres, jóvenes, ancianos, de distintas comunidades, distintos pueblos indígenas que conforman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que de alguna manera ejercen el autogobierno para todo el territorio donde se encuentran. Es decir, no solamente es un autogobierno para los pueblos zapatistas, sino que muchas veces otras comunidades o integrantes de comunidades que no son zapatistas acuden también a las juntas de buen gobierno o a los municipios autónomos o a los espacios de justicia comunitaria, por ejemplo, o de salud, educación zapatista, para resolver sus problemas cotidianos. Es decir, termina siendo una forma de autogobierno en paralelo a la forma de gobierno estatal, que soluciona o que incide, mejor dicho, en la vida cotidiana de cientos de miles de personas que no necesariamente pertenecen a la organización que los impulsa.
Y ahí también hay una tensión interesante que Basquet señala y que tiene que ver con las tensiones también entre movimientos sociales y lo institucional, y es la relación justamente entre los procesos de autogobierno zapatista, de las juntas de buen gobierno, y el propio ejército zapatista de la Acción Nacional, que no deja de ser una organización verticalista, que no deja de ser un ejército, por más que tenga esas características populares y disruptivas, no deja de ser una forma de organización vertical, ¿no? Totalmente jerárquica, donde los debates son más complejos, digamos, quién debate dentro de un ejército, ¿no? Aunque ellos tengan separada la parte política de la parte militar. Eso también es parte de la tensión que se genera, digamos, entre movimientos sociales e institucionalización. Por eso no es solamente entre movimientos sociales y Estados, sino que es entre lógicas de la acción política. Cuando nosotros pensamos en las lógicas de la acción política de los movimientos sociales, estamos pensando en lógicas disruptivas, horizontales, de acción directa, de democracia directa, que son disruptivas de las lógicas institucionales, jerárquicas, verticales, etcétera, que se reflejan de manera más paradigmática, si quieren, en el formato estatal, pero que también pueden verse en otras lógicas de acción colectiva, como pueden ser los movimientos armados, pueden ser los sindicatos, los partidos políticos, las iglesias, las ONGs, etcétera, etcétera. Entonces ahí me parece que es interesante empezar a pensar estos procesos de tensión entre las lógicas políticas institucionales y las lógicas políticas autónomas, disruptivas, de horizontalidad y de dispersión del poder, ¿no? No una negación del poder, sino una dispersión de ese poder que puede ser más compartido y construido entre todas y todos para que no sea una cuestión que se acumule y que genere cada vez más burocratización y desigualdad entre aquellos que son parte de un colectivo social específico, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es muy interesante pensar estas categorías de cómo se relacionan la idea de comunidad, de autonomía, de movimientos societales y la categoría de movimientos sociales, con esas formas comunales de la política que implican lógicas alternativas diferentes, radicalmente diferentes a las lógicas liberales, representativas de la política institucional, tal cual se han ido conformando en el Estado-Nación, pero también esas otras formas de acción colectiva como pueden ser los sindicatos, las ONGs, las iglesias, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tensión, creo que ahí hay un nudo problemático muy importante para seguir pensando cómo se da esa relación entre estados entre movimientos sociales y el espacio institucional de la política, con la cual efectivamente, como decíamos al comienzo de la clase, los movimientos sociales tienen un relacionamiento. Incluso a veces, digamos, buscan esa relación justamente para poder generar cambios en la propia institucionalidad hegemónica que ellos mismos critican. Es decir, el avance de ciertas legislaciones progresivas para los movimientos sociales son muy importantes. Entonces hay una dimensión estratégica que hay que tener en cuenta, que también existe en los propios movimientos sociales, que van y accionan por sobre esos espacios o esas esferas institucionales de la política, ¿no? A mí me parece unas últimas dos cuestiones con respecto, antes de terminar, que tiene que ver, una, por ejemplo, con la cuestión de la cooptación. Yo no creo que haya una cooptación por parte del Estado o de la esfera institucional hacia los movimientos sociales, sino que también hay un proceso, digamos, donde el propio agente social, el propio movimiento social, decide y define por distintos motivos accionar en esa esfera institucional. Es decir, no es una mera cooptación donde el movimiento traiciona a sus principios porque el Estado fue con una política determinada para atentar al movimiento, a sus líderes y así burocratizarlos y constitucionalizarlos, ¿no? Creo que ahí eso sería subestimar la propia capacidad agencial del propio movimiento social. Es decir, el movimiento social toma decisiones políticas, las propias organizaciones, sus líderes y sus referentes, pero también sus bases sociales, toman decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, asumir una política más clara o más fuerte o preponderante en la esfera institucional. Eso es totalmente legítimo e implica entonces que ese movimiento social optó por esa mirada y hacia allí decidió caminar y avanzar y construir. Esto tampoco puede obturar que si el movimiento social asume una política meramente institucional o preponderantemente institucional, no vaya cambiando su propia lógica de movimiento social. Es decir, se transforma de movimiento social en otra forma de acción colectiva ligada a los procesos institucionales. Y esto tampoco está mal. Digo, hay que ser, digamos, o tenemos que tener criterios analíticos que nos permitan observar cómo un tipo de acción colectiva se transforma en otro tipo de acción colectiva. Es decir, hay un pasaje de acción colectiva disruptiva, no institucional, a una acción colectiva
institucional que termina accionando dentro de los márgenes del sistema hegemónico determinado. Eso no es malo ni bueno en sí, sino que es un proceso que se da en muchos fenómenos y que en algún momento, de manera analítica, hay que definir hasta dónde esto es un movimiento social, o se delimita un movimiento social y se delimita un sindicato, una ONG, un partido político o algún otro tipo de acción política institucional. Entonces eso me parece una precisión importante para pensar en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos, en nuestros debates sobre los movimientos sociales, como ahí hay una línea que en algún momento el movimiento social traspasa y se transforma en otra cosa. Y eso tiene que ver justamente con que la preponderancia de su lógica política se va hacia la esfera de lo institucional. Por último, como idea o como hipótesis para desarrollar en otros encuentros, tenemos que la posibilidad de que en esta encrucijada de los movimientos sociales que plantea Munk entre procesos de institucionalización y procesos de autoencerramiento, existe la posibilidad de que los propios movimientos sociales construyan una institucionalidad contrahegemónica, es decir, construyan sus propias lógicas institucionales, pero que vayan a contrapelo justamente de la institucionalidad de la sociedad hegemónica. Y esto está dado muchas veces en parte por la construcción de lo que decíamos antes de autonomía en los propios territorios, ¿no? La idea de territorios insurgentes, que podemos trabajar en alguna otra clase, tiene que ver justamente con una idea de poder construir en esos territorios las formas de gestión o de autogestión de la vida cotidiana en forma integral, desde los procesos de autonomía que se sostienen en esas territorialidades donde los movimientos sociales están ensayando esas formas alternativas de sociedad, esa prefiguración de la sociedad alternativa, y esto le permite salir de esta dicotomía entre institucionalizarse o accionar políticamente en la esfera institucional o quedarse encerrados en un proceso autorreferenciado y solamente identitario que no pueda permitirles un cambio radical de la sociedad. Es decir, la construcción de formas alternativas de sociedad concretas en territorios específicos que van creciendo y se van articulando con otros movimientos, con otros territorios, con otras formas de autogobierno, les permiten a los movimientos sociales justamente traspolar o salirse de esa encrucijada que muchos autores plantean para los movimientos sociales. Pero eso no vamos a seguir trabajándolo por hoy, sino que hasta ahora, hasta aquí llegamos con estas intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, espero que no se hayan aburrido mucho con tantos debates.